Bueno, buenas tardes. Ya empezamos con la clase. El otro día habían visto conmigo un tema que tenía más que ver con el lenguaje, con Faro, con el ambiente de desarrollo orientado a objetos, pero lo que vamos a ver hoy tiene más que ver con el proceso de análisis y diseño orientado a objetos, que no es algo que se vea, digamos, en otras materias, solamente la tenemos ahora que empezamos a programar orientado a objetos. O sea, este año la base fundamental es entender un ambiente orientado a objetos de desarrollo, pero también acompañarlo con de dónde saco los objetos y cómo le asigno responsabilidades dado un enunciado. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase y la próxima es algo muy simple porque es el proceso iterativo incremental de desarrollo orientado a objetos que se generó, que se llama RUP, Rational Unified Process, que se generó a la par de UML, por eso lo doy yo porque somos del grupo de modelado de LIFIA. Este proceso es orientado a objetos, eh, iniciado por casos de uso, iniciado por casos de uso y iterativo e incremental. Lo que vamos a ver nosotros es una simplificación del proceso unificado, no vamos a verlo en toda su profundidad y con todos los artefactos que genera y demás, al estilo de un autor que se llama Larman. Si quieren seguir un libro, es Larman, el libro que habla de diseño orientado a objetos. Nosotros vamos a ver una parte, o sea, una simplificación que nos lleve a una implementación orientada a objetos. Y tiene que ver con, primero diferenciar, primero diferenciar eh, lo que es, ¿hice algo yo? Acá. Lo que es análisis de diseño. Nosotros cuando hablamos de análisis ponemos énfasis en el problema, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que examinar el enunciado, el problema y los requerimientos o requisitos, eso es la parte de análisis. Cuando yo hablo de qué solución le voy a dar a los problemas que encontré en el análisis, o sea, a mi enunciado, estoy hablando de la etapa de diseño. Y ahí ya empiezo a hablar de objetos y de asignarle responsabilidades a dichos objetos. Entonces, lo que nos está pasando es que nosotros en objetos 1 tenemos enunciados medio masticados, ¿no? O sea, que ya están como analizados. Entonces, la parte de análisis no la vemos. Y tampoco vamos a ver los casos de uso en particular como una temática que se ve más en ingeniería de software o en la optativa que doy yo también, que es eh, diseño, desarrollo de software basado en modelos. Entonces, lo que vamos a ver en estas clases es una simplificación del proceso unificado. Primero vamos a ver cómo estamos trabajando con análisis orientado a objetos, pero muy simplificado, no con todo el detalle de cómo definir casos de uso, las conversaciones dentro de los casos de uso, para poder pasar de ahí a diseño, que es lo que aplicamos más en la materia. Entonces, análisis trata sobre el problema de investigación y diseño sobre la solución conceptual que satisface dichos requerimientos. ¿Está bien? Esas son las etapas. La clase de hoy es sobre análisis, va a ser muy simple, muy de sentido común, pero tiene mucho que ver con que detalles que no tenemos en cuenta quizás porque nos dan muy elaborado ya el enunciado. Y en nuestra vida cotidiana, si vamos a ser desarrolladores, analistas o lo que fuere, no nos van a dar todo trabajado como para que implementemos directamente orientado a objetos. Nos van a dar algo de lo cual tenemos que sacar casos de uso, etc. Pero bueno, vuelvo a decir que si bien lo que vamos a hacer es basado en casos de uso, ¿sí? Está dirigido por casos de uso, no vamos a poner un énfasis en cómo definir casos de uso, sino que sí cómo se nombran a los casos de uso y suponemos que hay una conversación adentro entre
un actor y el sistema. Y nos vamos a dedicar en el final de la clase a mencionar que hacemos un paso hacia el diseño y asignar responsabilidades a los objetos que encontremos. O sea, ¿en qué consisten estas dos clases? Analizar el problema, encontrar conceptos candidatos, darles una asociación entre ellos y esos conceptos candidatos hacer clases orientadas a objetos. Luego van a tener que tener responsabilidades. Esas responsabilidades hacen que ya tenga un diagrama de clases de diseño, con lo cual ya voy a estar hablando de diseño orientado a objetos. Perdón. Para poder hablar de esto, vamos a seguir un ejercicio que habla de venta de libros por un comercio electrónico, que pueden ser digitales o impresos. El comercio mantiene un control de inventario, los libros tienen estos atributos, el precio final del libro digital tiene un cálculo que es distinto, tiene una comisión, que es distinto al precio final del libro impreso. Bien, entonces ahí ya tenemos como una subclasificación, o sea, ya ahí nos está como diciendo que tenemos distintos tipos en que se diferencian un libro de otro. Bien. Luego, tenemos clientes que pueden ser normales o VIP, que cuentan con un crédito, lo leo rápida porque ya tienen el material también. Pueden hacer recargas de su crédito. A los clientes VIP tienen una recarga mayor a 50 pesos. Bueno, son detalles que hacen que un cliente VIP se diferencie de un cliente normal. Ahora, todos los clientes deben saber qué libros compran. Acá nos está diciendo algo de a quién conocen los clientes. Cada cliente conoce los libros que compra. Un cliente puede pasar de ser normal a VIP si supera tal precio, ¿no? Está medio desactualizado. Ahora, si esto pasa, si puedo pasar a ser de normal a VIP y usé sus clases, después lo vamos a ver con más detalle, no podría pasar de una clase a otra un objeto, con lo cual no habría no serían subclases normal y VIP, sino que serían otra forma de ver al cliente. Sería una relación con la forma de ver al cliente, ¿no? Con la condición, la categoría del cliente, y no con su clase. Para poder realizar compras, los usuarios deben registrarse, o sea, tenemos usuario y un usuario registrado es un cliente. ¿Está bien? Entonces, tenemos al usuario y al cliente como personas, en este caso, que están afuera de nuestro sistema y que van a interactuar con el sistema pidiéndole cosas. Esos serían los casos de uso. El cliente puede comprar libros y también cancelar su compra, o sea que está la acción de comprar y la operación de cancelar. Compra y cancelación. Bien. Los casos de uso que podemos encontrar acá, primero ver cómo encontrar casos de uso. Les vuelvo a reiterar, si valga la redundancia, que no vamos a dedicarnos a encontrar casos de uso de enunciados demasiado abstractos. Lo que vamos a hacer es trabajar sobre casos de uso en particular, que ya es bastante con eso, y pasar de ese análisis a diseño. Eso es lo que estuvieron haciendo con el profesor Gustavo, con el Globo, el sistema Globo. Entonces ya hablaban de casos de uso en particular. Entonces, no es que nuestros trabajos en objetos 1, nuestros enunciados, haya que identificar distintos actores y distintos casos de uso, sino que se los vamos a dar. Por eso no vamos a hacer hincapié en esta clase de cómo encontrar casos de uso o cómo encontrar actores. Acá ya decimos que hay usuario y cliente que son actores, se le llama actor porque es alguien externo, que puede ser otro subsistema, que está fuera del sistema que tengo que implementar. En un cachito respondo las preguntas, ¿sí? Entonces, para poder definir casos de uso, tenemos que identificar los actores que están afuera de nuestro sistema, qué objetivos de usuario tiene cada actor
y definir los casos de uso. O sea, una persona que está afuera, por ejemplo, yo digo, el usuario va a usar a mi sistema, entonces, de esa forma, yo puedo, lo que puedo hacer es definir, descubrir qué usos le voy a dar a mi sistema. Bien. El actor principal y los objetivos del usuario dependen del límite del sistema. El tema, voy a parar a responder esta pregunta de Matías. Clientes VIP son clases separadas. Esa es la pregunta, a ver, espera que lo corro acá. Seguramente va a haber algo que distinga a un cliente normal de uno VIP. Entonces, lo que estamos haciendo acá, claro, es que no. Yo les decía que no, pero todavía es muy temprano, muy pronto para descubrir las asociaciones entre clases, si hay herencia, si hay una asociación de conocimientos, si hay una relación de herencia, porque estamos recién viendo los enunciados, el enunciado del problema. Entonces, lo que yo les decía es, aguántenme un poquito para descubrir las relaciones o las asociaciones. Y lo que les dije es que no había una relación de herencia entre cliente y cliente VIP, porque si lo hubiera tendría que poner también un cliente normal y no se pueden convertir uno en otro. Es el mismo objeto que cambia como de estado. Entonces yo puedo asociar a cliente la categoría. Lo que podría hacer es, si puede alcanzar con un booleano, si no pasa más que eso, ¿no? Si no pasa más que se convierte de uno al otro, pero si en el estado en que está pasan cosas, entonces por ahí tengo que subclasificar la categoría del cliente o ponerle categoría VIP o categoría normal con un booleano. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo que no debería hacer es decir que el cliente es superclase de normal y de VIP, porque estaría diciendo algo que hace que no pueda cambiar a un objeto de normal a VIP. Eso era lo que les quise decir cuando me paré en ese punto. Bueno, ¿y cuándo un actor está fuera del sistema o adentro? Depende de los límites, de qué cosas yo quiero representar en mi sistema. Bien. Respecto al diagrama de casos de uso, no vamos a hacer lo que les dije recién, demasiado énfasis en esto. Es como que vamos a decir, vamos a usar casos de uso que ya sí los veo en un enunciado. Pero en general un caso de uso se define con verbo y sustantivo, comprar libro, cancelar compra, eh, loguearse al sistema, ¿sí? Hay un actor externo que solicita algo al sistema. Por ejemplo, el usuario, que no es cliente aún de esta librería online, yo puedo decir el usuario quiere registrarse para poder pasar a ser cliente. Entonces el usuario le pide al sistema registrarse. Esa sería la idea. Entonces nos puede quedar un diagramita de casos de uso de este estilo. Sí, sí, eso es en cualquier lenguaje. O sea, acá el comentario de Tomás dice, ¿Ingeniería 1? Sí, el tema es que en Ingeniería 1 seguramente hablaban después, programaban en programación estructurada, imperativa, y esto de casos de uso es independiente de qué tipo de programación yo aplique luego. Todavía no estoy hablando de objetos. Esa es la idea de por qué estoy en análisis y no estoy en diseño. Porque no estoy diseñando orientado a objetos, estoy haciendo análisis de mi problema. Lo voy a orientar para que luego pueda descubrir clases, asociaciones y demás. Lo voy a orientar para que me sirva para un modelo orientado a objetos. Pero por ahora, este análisis de descubrir casos de uso y demás es general al ciclo de vida de cualquier desarrollo, no tiene por qué ser orientado a objetos. Entonces, el usuario pide al sistema registrar usuario, el cliente modificar cliente, buscar un libro, incrementar un crédito, comprar libro, cancelar una compra. Bien. Y bueno, y después hay distintas formas de especificar el caso de uso. Puede ser breve con un resumen. Exacto. Hacemos lo mismo para derivar en distintas implementaciones y diseños que luego las vamos a ver. Existen tres tipos o grados de formalidad: breve, informal, completo. Nosotros nos vamos a basar en casos de uso que tengan una
conversación interna, o sea, que haya algo que diga el actor pide algo al sistema, eso sería como un evento que genera el actor sobre el sistema. Por ejemplo, yo quiero iniciar una nueva compra, solicitar un libro, tres unidades, tres ejemplares del mismo libro. Esos serían eventos que pasan desde el actor al sistema. Lo puedo hacer breve, pero que sean, en todos los casos, más allá de cuánto haya de profundidad o de refinamiento, ¿qué haría? Ah, perdón, le voy a contestar. Profe, ¿qué haría el incrementar crédito? Eh, ¿Se acuerdan que si pasaba de normal o que el cliente le pida a la librería que le aumente como si fuera el crédito en una cuenta, sube de categoría en todo caso, o llega a subir de categoría, lo puede hacer el sistema arbitrariamente, no arbitrariamente, sino temporariamente cuando llegó a hacer varias compras y entonces ya pasa a ser VIP. Pero puede ser que yo le pida tener más crédito para las compras y eso haga que yo me conecte con el sistema para incrementar mi crédito y ahí tenga más para comprar. Después, por ahí tengo menos descuentos, pero bueno, si yo después lo consumo, ese crédito, es mejor para la librería. A ver cuántos estamos ahora. 115, muy bien. Bueno, entonces, más allá de cómo yo defina a mi caso de uso, más allá de eso, lo que tengo que hacer es que el caso, el camino que describa el caso de uso sea completo, o sea, un escenario completo de uso, ¿sí? Eso significa que no empiece y que diga, comprar libro. Bueno, el cliente solicita comprar un libro. No sabemos qué pasó. No sabemos si terminó exitosamente esa compra o no. Un curso normal completo. Si hay alternativas de que pasen excepciones durante el caso de uso, bueno, las veré en los cursos, en los caminos alternativos, pero al menos un camino tengo que definir para mi caso de uso. Bien, o sea, si lo defino en forma completa. Por ejemplo, es breve, pero completo en el sentido de que yo digo, un cliente una vez ingresado en el sistema selecciona un libro para comprar, el sistema crea una nueva compra, ese es un cliente que ingresa al sistema por primera vez. Por cada libro seleccionado, el sistema genera una línea de venta para ese libro seleccionado con descripción, precio, suma parcial. El sistema calcula el precio de acuerdo al tipo del mismo y a la categoría del cliente. ¿Ven? Eso es lo que yo les decía hoy respecto a no subclasificar al cliente en VIP y normal. Eso, sí, yo ya lo tengo en la cabeza porque estoy pensando orientado a objetos, pero si uno toma el enunciado así crudo, ustedes quizá hubieran hecho sus clases de una. Y para eso estamos haciendo análisis, ¿no? Para ver después, más adelante, qué cosas son clases, qué relaciones hay herencia, hay asociación. Esa categoría puede ser VIP o normal, pero si lo subclasifico, un cliente que era normal, ¿cómo pasa a ser VIP? ¿Lo tengo que matar como objeto y crearlo? No, eso no se hace, cambiarlo ni transformarlo de categoría, perdón, de clase de la cual es instancia. ¿Eso se entiende? Entonces, más allá de eso, finalmente el sistema actualiza el stock de los libros comprados y el crédito del cliente también se actualiza en todo caso. Ahí va a tener menos crédito porque compró. El cliente recibe un recibo que identifica su compra. O sea, es breve, pero termina diciendo qué pasa. Se va con el recibo, ¿no? Recibe online o como fuere, pero recibe algo por WhatsApp o por mail ahora hay tantas formas. Pero la idea es que cierre diciendo cómo empieza y cómo termina, aunque sea un camino normal del caso de uso. Después puede pasar, a ver, permiso que voy a contestar esta pregunta de Matías. También se podría calcular, ¿no? Antes de calcular el precio del libro, se fija si superó los 200 de gasto,
del último mes. Sí, claro, eso tiene que ver, em, por supuesto, con formas de resolución, ¿sí? Pero bueno, estamos a un nivel, todavía falta para ponernos a ver en el momento del método, ¿no? Cómo resuelvo algo. Em, entonces, en general el caso de uso tiene un escenario principal. De éxito se le dice porque las verificaciones son todas verdaderas, o sea, todas me dan que sí, que hay cantidad de días, que no está moroso, o sea, que el cliente está en condiciones de comprar, que el libro existe, bla, bla, bla. Pasa todo, todo está bien, entonces puedo comprar. Ah, perdón, cancelar es esta. Empezamos de nuevo. Un cliente decide cancelar, ¿eh? Un cliente decide cancelar. Entonces, para ello, debe ingresar o seleccionar de las compras que ha realizado las que quiere cancelar. Este es el de éxito, o sea, elige las que quiere cancelar, es éxito, pero era cancelar, no, perdón, yo seguía con el otro. Y los escenarios alternativos puse, o sea, un popurrí de casos de uso. Los escenarios alternativos dice, si la cantidad de días desde la compra es mayor a 20, o mayor a 2, se rechaza a 20 libros impresos o a 2 libros digitales, se rechaza la cancelación. O sea, si pasaron 20 días de la compra o 2 días de un libro digital, se rechaza la cancelación. O sea, son escenarios alternativos que pueden suceder y por las cuales eh, el curso normal se altera. Estos escenarios alternativos también tienen que ser considerados en los casos de uso. Esa es la idea de definir un caso de uso. En un formato completo, yo podría decir, para el título del caso de uso, comprar un libro, ahora volvemos a comprar un libro, que el actor es el cliente, ya se registró, el usuario ya no sería, el usuario sería registrarse, la prioridad es alta, y la descripción sería esta que leímos hace un ratito, ¿no? Que al final recibe un recibo, que ingresa cada uno de los libros con cantidad, el precio se calcula, y un buen caso de uso también se define con pre y postcondiciones e incluso una conversación con las acciones específicas que pasan entre el actor y el sistema como un todo, no con cada objeto, porque no tenemos objetos acá. Esto ya por ahora sigue siendo válido para implementarlo orientado a objetos o en cualquier otra forma de programación. ¿Está bien? Entonces, un caso de uso bien definido tendría que tener precondiciones y poscondiciones. ¿Qué son las precondiciones? Que ahora las vamos a ver más en detalle cuando veamos contratos para cada operación o mensaje. Una precondición sería que el cliente es cliente del sistema, porque estoy diciendo que un cliente compra un libro. ¿Quién es el cliente? ¿Está incluido como cliente del sistema? Acá pasan cosas, que es lo que pasa acá, pero con acciones. Y después, las postcondiciones son las acciones que sucedieron en pasado durante la ejecución de la operación. O sea, cómo quedó el sistema después de ejecutada la operación. O el caso de uso en este caso. El caso de uso hacía todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Se creó la venta nueva, se decrementó el stock, se generó el recibo, ¿está? O sea, pasan cosas, se creó una línea de venta, se agregó a la venta, o sea, las cosas que pasan por haber ejecutado este caso de uso. El caso de uso es un pedacito, una porción del sistema que hace un cierto comportamiento requerido por el actor. En este caso es un cliente. Entonces, precondiciones podría chequear que el cliente es cliente del sistema. Postcondiciones podría decir qué cosas pasaron, cómo queda mi sistema a raíz de que se ejecutó ese caso de uso. Bien. Y ahora viene algo nuevo, creo que ahora es algo nuevo, porque lo otro era un repasito de casos de uso que lo vieron en Ingeniería de Software 1, y son los diagramas de secuencia del sistema. ¿Para qué? Para llevar este análisis hacia orientación a objetos, para orientarlo a objetos. Entonces, diagramas de secuencia
ya están hablando de interacción entre objetos. ¿Qué objetos tenemos acá? Tenemos al sistema como un todo, no tenemos objetos ya descubiertos, definidos como conceptos candidatos a ser clases. Y tenemos un actor. Un actor es alguien externo al sistema que le pide algo al sistema. Entonces tenemos actor-sistema. Los diagramas de secuencia del sistema son conversaciones, o sea, interacción entre un actor y el sistema como un todo, como un objeto compuesto por todos los conceptos que después voy a descubrir y que van a ser los objetos de mi sistema. ¿De dónde saco estos eventos que pasan desde el actor al sistema? Los saco de la conversación esta que decimos, se puede registrar una conversación tranquilamente o una serie de acciones, si no le quieren llamar conversación, una serie de acciones que pasan entre el actor que está fuera del sistema y el sistema en sí mismo. ¿Sí? Entonces, yo podría decir que el cliente selecciona un libro para comprar, ¿sí? En el diagrama de secuencia, comprar libro, que tenemos al cliente y a un sistema, el cliente tiene un libro que quiere comprar, puede comprar varios libros, pero lo que el sistema tiene que hacer, como es el primer libro que va a comprar este cliente en esta compra, tiene que crear una nueva compra. Entonces, el hecho de que yo quiero ingresar un libro, solamente lo seleccionó el cliente, ¿no? Este podría no estar. El sistema tiene que crear una nueva compra. Entonces, por solicitud del cliente, se genera una nueva compra. Es como abrir el carrito de compras. El sistema crea una nueva compra, el cliente ingresa el identificador del libro o alguna forma por la cual el sistema entienda qué libro y qué cantidad quiero comprar. Y ahí me retorna, viene la línea de punteada. Por eso uno da un poquito de esto de proceso, de análisis y diseño, luego que ya vieron algo de objetos ustedes. Ya hace un mes que están cursando, entonces ya saben qué son instancias de objetos, los mensajes de secuencia, están implementando. Entonces, todo eso sirve para entender un poquito, ir un poquito más adelante y decir, ¿qué es análisis? ¿De dónde saco? ¿Qué objeto hace qué cosa? O sea, ¿cómo asigno responsabilidades? Para todo eso son estas clases, la de hoy y la del próximo martes. Y el jueves, por supuesto. No, DSS no, es diagrama de secuencia del sistema, es en castellano, no es en inglés. Diagramas de secuencia del sistema. Valentín, ¿viste esto que yo les dije acá? Es mi abreviatura, esto es casero. Diagramas de secuencia del sistema. Em, el sistema registra la línea de venta sí, y presenta la descripción, precio y suma que saca del libro. Y se repiten los pasos 3 y 4 hasta que el cliente siga eligiendo libros. O sea, identifica otro libro. Bueno, yo puedo hacer en la misma compra, puedo hacer la compra de varios libros con distintas cantidades, obviamente. Y esto entonces está dentro de un loop, ¿no? Hasta mientras que tenga ítems, de uno a ítems que quiera comprar el cliente, mientras haya más ítems. Ven acá, usé un frame loop. A ver qué pregunta acá hay. Acá es precondición que ya existen libros disponibles en el sistema. Claro, si nos vamos a poner así finitos, habría varias, ¿no? Precondiciones. Porque primero no sabemos qué libros va a comprar el cliente. Entonces, que cada uno de los libros que elige, como los elige, se supone, selecciona un libro y después selecciona otro y así, se supone que están en el sistema. Yo estoy eligiendo, es como que tengo una interfaz que mantiene a los que hay en existencia. Podemos asumir eso. Entonces podría ser precondición, como que los libros existen en la librería digital, en la librería virtual. Podemos pensar eso. O podés ponerlo como precondición de esta operación más chiquita que es ingresar libro. El libro existe porque viene como parámetro. Sí, se puede manejar ese tema de precondiciones.
Cuando se termina de ingresar todos los libros que quiere comprar en esta nueva compra este cliente, el sistema informa, o sea, se finaliza, no quiero comprar más, de alguna forma el cliente le avisa al sistema, el sistema informa precio total y solicita el pago. Y este realiza el pago. El sistema genera recibo para el cliente, el sistema realiza actualizaciones, este es un self, realizar actualizaciones que serían el stock y demás, ¿no? De todo lo que pasó acá, eh, pasa que hay que actualizar el sistema. La idea de esto, más allá de profundizar en este ejemplo, es de que vean que un diagrama de secuencia del sistema es una interacción de eventos que genera el cliente contra el sistema. O sea, el sistema, y el sistema también puede pasar que mande mensajes, pero el sistema es un todo. No digo yo el objeto, acá adentro el objeto libro, no hablo del catálogo, de libros y demás, sino el objeto como un todo. Todavía ese vocabulario lo voy a sacar luego, ahora cuando haga análisis, y sigo con el análisis y descubro los conceptos candidatos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, por ahora tengo casos de uso, por cada caso de uso hago un diagrama de secuencia del sistema que me empieza a hablar de operaciones entre clientes y todo el sistema. Y ahora tengo que descubrir lo que sería el modelo del dominio. Bien, el modelo del dominio es la parte estructural de nuestro sistema, es lo que después va a derivar en un diagrama de clases, ¿sí? Va a derivar luego en un diagrama de clases. El modelo del dominio necesita que identifiquemos clases conceptuales relacionadas con el escenario que se está diseñando, ¿no? O sea, yo tengo un dominio en particular y quiero clases conceptuales, conceptos, candidatos a ser clases. ¿Y de dónde los saco? Bueno, los voy a sacar de, por ejemplo, los casos de uso, ahora de unas categorías de conceptuales, ahora vemos de dónde. Pero lo que dice este consejo que dice Larman en su libro, que es lo que estamos, de donde nos estamos basando, dice que es mejor especificar en exceso un modelo del dominio, o sea, no olvidarnos de clases conceptuales, que especificar por defecto, ¿no? O sea, que no falten. Más vale que sobren, no que falten. Después, en cualquier caso, podemos anularlas y que no entren en el diagrama de clases que voy a implementar. Los consejos para generar nuestro modelo del dominio es usar nombres del dominio del problema, no inventar nuevos, que los sacamos, por ejemplo, de la conversación del caso de uso, omitir detalles irrelevantes, no inventar conceptos que que nombren a la misma cosa, pero con otro nombre, o sea, sinónimos, y descubrir conceptos del mundo real. Todo esto lo tenemos que hacer durante el hallazgo o definición de conceptos o clases conceptuales. Clases conceptuales son esto que les decía recién, son las candidatas a ser clases del dominio final, ¿no? Del diseño final. Entonces, vamos a identificar frases nominales desde los casos de uso y utilizar una lista de categorías de clases conceptuales. Y ahora vemos qué es esto. Por ejemplo, yo tengo esta serie de acciones que teníamos recién cuando hicimos el diagrama de secuencia, es como que detallamos nuestro caso de uso, ¿no? ¿De dónde lo sacamos? Del caso de uso, yo digo, bueno, tengo una lista de acciones. El cliente hace tal cosa, selecciona un libro, y acá puse en negritas lo que serían sustantivos. Pero ¿qué pasa? Todos los sustantivos que ven acá, no por el sistema realiza actualización, podrían ser clases candidatas, perfecto. Clases conceptuales o candidatas. ¿Qué puede pasar con esto? Que nos pueda pasar que no tengan comportamiento, que veamos que no tienen ni siquiera atributos propios, entonces los voy a descartar y dejar algunos sí y otros no. Por ejemplo, yo puedo decir que todos estos son y después decir, bueno, no, pero la suma no puede ser una clase conceptual porque es
el registro de la sumatoria de la línea donde se compraron, o sea, no es más que un precio sumado, precio tampoco podría ser. Después es un poco aplicar el sentido común, ¿no? Entonces, por lo pronto, nuestros primeros nombres candidatos, clases conceptuales, son sustantivos que saco de la conversación del caso de uso y sustantivos que saco de una lista de categorías. Estas categorías son fijas, las puedo usar para cualquiera de mis sistemas, para cualquier enunciado. Entonces yo digo, em, en mi ejemplo de la librería virtual, objeto físico o tangible, un libro impreso que yo tengo que enviar por correo real, no correo email, es un libro impreso, algo tangible. Especificación de una cosa, bueno, digo, especificación del libro, del producto, una línea de venta, no es algo tangible, es algo, línea de venta es, este libro compró 3 ejemplares con tal precio. Eso es una línea de venta. Una transición, ¿cuál podría ser una transición? Una transición puede ser comprar, pagar, cancelar, roles de la gente, un cliente, contenedor de cosas, un catálogo de libros, cosas que hay en un contenedor, un libro o la especificación de un libro, hechos que se pueden no confundir, sino poner como transacción y es un hecho, cancelación, venta, pago, algo que pasó por haber hecho una compra, un pago, una cancelación. A ver, esto no encasilla nada, sino que me ayuda a descubrir clases conceptuales, con lo cual que la descubra como algo como un hecho o como una transacción, no pasa nada. ¿Eh? No pasa nada que yo lo descubra de una forma o de otra o que lo encasille en una categoría u otra. La cosa es encontrar clases conceptuales. Y a esto lo llamamos lista de categorías. Esto lo puedo usar en todos mis ejemplos y en todas mis especificaciones de sistemas. ¿Cómo construyo el modelo del dominio? Tengo que listar los conceptos candidatos, hacer una listita con esos sustantivos que saqué de las conversaciones de los casos de uso, graficar y de la lista de categorías, graficarlos en un modelo del dominio, agregarle atributos a esos conceptos y agregar asociaciones entre los conceptos, las que pueda y la menor cantidad posible para no hacerlo muy acoplado. Eso también vamos a verlo al final de esta clase, o creo que la que viene, que es que un sistema esté más acoplado, menos acoplado, con cohesión, sin cohesión. Entonces, nos faltaría todo esto, listar conceptos. ¿Qué sería lo que tenemos que hacer? Primero, listar los conceptos. Tengo una librería que es contenedora, libro digital, eh, libro impreso, catálogo de libros, ¿sí? Compra, detalle o línea de venta. Acá hay sinónimos, detalle o línea de venta, que sería cada línea dentro de una compra. Especificación de producto sería la especificación de un libro de historia que no importa el precio que tenga, sino que importe quién es el autor, son todos iguales. En cambio, después tendría que distinguir las copias. Ahora vamos a ver. Un pago, un cliente, ¿sí? Entonces, luego los dibujo. Los dibujo como si fuera a ser un diagrama de clases. Pero no son clases, ¿por qué? Porque no tienen comportamiento. Por ahora son conceptos que me surgieron de haber hecho un primer análisis de casos de uso y de lista de categorías. Los visualizo. Un modelo del dominio es una representación visual de las clases candidatas a ser clases del diagrama de clases. Candidatas, clases conceptuales del mundo real en un dominio de interés. Esto es un concepto u objeto del dominio. Los dibujo, pero no tengo ni atributos ni asociaciones, los tengo que relacionar, les tengo que poner estado interno, algo que los identifique y con quién se puedan llegar a asociar y por qué se asociarían. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo agregar atributos a mi diagrama, a mi modelo de dominio? Se identifican los atributos que son necesarios para satisfacer los requerimientos. O sea, ¿vieron esas palabritas que habíamos resaltado en negritas en las acciones del caso de uso? Bueno, algunas no eran clases conceptuales o clases candidatas. ¿Por qué no eran clases candidatas? Porque vimos que no podrían tener ellas mismas sus atributos, con lo cual ni asociarse. Entonces dijimos, bueno, vamos a dejar a esas palabras como precio, suma, y ver después dónde los ponemos. O son operaciones o son atributos de alguna clase conceptual. Entonces, tipos de datos de los atributos más comunes son los booleanos, la fecha, los números, los strings, la hora. Los atributos en un modelo en general son simples o tipos de datos. Por eso, UML en sí mismo tiene tipos de datos. Ustedes, si van a pensar en Smalltalk, no. Pero en general, los que podrían ser tipo de datos, a eso los dejamos como atributos simples. ¿Sí? Y por lo demás, si se complica, yo por ejemplo tengo algo que es una fecha y no sé cómo manejarla, salvo que después yo tenga a ese tipo, a esa clase fecha en mi lenguaje, podría definirla cuando se descomponen otras y ser una clase más candidata. Y por otro lado, no voy a tener atributos que sean asociaciones. Perdón. No voy a tener atributos que sean asociaciones. ¿Por qué? Porque las voy a sacar con el final de asociación, que es lo que dimos, traté de explicárselos en UML. Recuerden relacionar las clases conceptuales con asociaciones, no con atributos. Bien. Entonces, de esto vamos a ir más rapidito, así lo hacemos más dinámico. Para agregar atributos, vamos a representar lo que podría ser un dato primitivo como atributo. Y si no es un dato primitivo y no lo puedo representar como un atributo, va a ser una clase más de mi modelo del dominio, sí, está compuesto de secciones separadas, si tiene operaciones asociadas, si tiene otros atributos, si es una cantidad con una unidad, si es una abstracción de uno o más tipos con esas cualidades. O sea, en estos casos puedo llegar a hacer que ese concepto sea otra clase del modelo del dominio y no sea un atributo. Bien, en estos casos. Si está compuesto por otros atributos, si le voy a pedir algo, si le voy a modificar algo, si tiene secciones, como puede ser una fecha, pero fecha completa, con día, mes, hora, etcétera, quizás necesite que sea otra clase candidata. ¿Ok? Y ahora, consejos. Atributos como claves ajenas, claves foráneas, ¿no? Yo acá no voy a poner, por ejemplo, en la compra, yo tengo número de compra asociado a un libro, se compró tal libro. No voy a poner el ID del libro adentro de la cajita de atributos. Lo voy a poner como una asociación con libro. Bien, entonces esto está mal y esto está mejor. ¿Está bien? La mejor manera de expresar que un concepto utiliza otro es nuevamente con una asociación, no con un atributo de clave ajena o foránea. ¿Está bien? Entonces, la idea de esto es a ver, voy a ver las preguntas porque acá para eso me estoy complicando porque no me veo a mí, veo el chat. Mailén, ¿no entendiste esto que está en la transparencia que tengo ahora? Bueno, les cuento. Lo que dice Mailén es no entendí a esto. Lo explico de nuevo. Yo tengo el concepto compra, que podría ser una clave, perdón, una clase candidata al final de mi diseño. Seguramente la compra la voy a tener que tener como clase. La compra tiene un número que la identifica. Si yo pongo acá un identificador del libro que compré,
no está bien, porque el libro es otro seguramente candidato a ser clase. Libro es una clase más. Entonces lo que yo debería decir es que la compra conoce o contiene a un libro y no poner el ID acá dentro de la compra. ¿Sí? ¿Se entendió? No poner algo que identifica el libro, sino relacionarlo con todo el libro o con varios libros a la compra. Ahí está. Entonces, esto que era identificar qué libro compré, aunque sea uno, no importa, no es un problema de multiplicidad, sino que la identificación del libro comprado esté adentro de la compra está mal porque el libro en sí mismo es un objeto y yo pongo una relación al objeto, un conocimiento al objeto completo, no pongo el ID acá, no pongo acá otro atributo en la compra. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok, gracias. Bien, a ver si. Entonces, a mi modelo del dominio donde había puesto ahí, voy haciendo un borrador del diagrama de clases, ahora le pongo atributos. Y los atributos, por ejemplo, es la cantidad del detalle, que sería cuántos libros tiene esa línea de compra, y sigo teniendo a todos las clases candidatas, y le pongo atributos. ¿Está bien? Entonces, si yo acá tenía este libro como clase, la compra se relacionará con el libro, etc. Y después tengo que agregar asociaciones. Bien, y otra vez tengo lista de categorías para agregar asociaciones. Entonces, puede haber categorías que son aplicables y otras que no. A y B son cualquiera clase A y cualquier clase B. Por ejemplo, yo digo, A es una parte lógica de B. Línea de venta es una parte lógica de la compra. ¿Por qué? La compra está formada por varias líneas de venta. Como esta tabla está formada por varias líneas, yo por la compra, como cuando voy al supermercado, voy a tener líneas, o cuando voy a una librería, tengo líneas de las cosas que compré. Entonces, o cuando compro libros, ¿no? Entonces digo, bueno, este libro lo compré uno y me salió tanto el precio. Y de este otro compré tanto. Esas son líneas de venta que lógicamente son partes físicas, perdón, partes lógicas de la compra. Entonces, línea de venta es parte lógica de la compra. Este no aplicable y este dice A está lógicamente contenido en B. Eh, líneas de venta por libro en una compra, líneas de venta por libro en una compra, exactamente. Sí, eso es lo que quise decir. Líneas de venta por cada libro en una compra tengo una línea de venta. Entonces, la línea una es una parte lógica de B, otra es otra parte lógica de B. O sea, la compra contiene líneas de venta. A es un miembro de B, cliente es miembro de la librería. Bueno, me salté estas. A está lógicamente contenido en B. La especificación de un libro contenido en un catálogo, por ejemplo. A es un miembro de B. El cliente es miembro de la librería porque es cliente, se registró. Bueno, la librería maneja compras. Un cliente se comunica con una librería. ¿Mm? Lo no aplicable no lo vamos a dar. A ver, espérenme un cachito. Termino con la. A se comunica con B, cliente librería. A está relacionado con la transición B, cliente con el pago, cliente con la compra. En este caso, estos son ejemplitos que caen con nuestro enunciado, ¿no? Que están cumpliendo ejemplos que cumplen con esta categoría para nuestro enunciado. Lo de, a ver si la pregunta es esta. Claro, no aplicable al caso actual. Eh, Quise decir eso. Cuando pongo no aplicable acá, es que no aplica al ejemplo que estamos desarrollando de libros, de venta de libros
por la web, ¿sí? Bien. Bueno, entonces así vamos sacando qué cosas deben conocer a qué otras, o sea, conceptos que se conocen entre ellos. Esto no significa que agote todas las asociaciones que yo tenga que hacer entre mis conceptos. Son algunas que por la forma en que fui identificando conceptos, se da que se conozcan. Hay conocimiento. Ni siquiera son herencias estas, ¿no? Son conocimientos. La herencia es más finito, yo podría decir, si acá yo tuviera ya el concepto libro digital y libro impreso, quizás ya diría es su clase, pero eso sería más finito. Acá simplemente es conocimiento. ¿No? Se conocen. Hay asociaciones. Después podemos descubrir herencia. Bueno, y volvemos a esto de atributo o concepto. ¿Por qué? Repasando el tema de cuando asocio, yo digo, la librería es un atributo, bueno, sí, pasa lo parecido a lo de recién. Si pongo a todo el concepto como un atributo, hoy ponía el ID, la identificación, o una clase conceptual separada. Por supuesto que la compra se asocia con la librería y no es que yo tengo el representante de librería como un apuntador acá y tengo el objeto metido adentro, o sea, no hago composición de objetos, hago conocimiento. El otro era indicador, un ID del libro. Ahora tengo una librería completa acá, no se grafica por lo pronto, no se grafica así en UML y no estaría bien esto, sino que lo tengo que asociar. ¿Está bien? Al concepto, esto está dicho así porque yo podría tener un sistema y que no se llame librería, pero el concepto es, si yo tengo este sustantivo que va a ser un concepto, una clase candidata, lo asocio con la compra, obviamente, y no hago una composición de objetos. ¿No? No está compuesta, una compra no está compuesta de una librería para nada. Eso ya sería muy burdo, pero ni siquiera lo pondría como un atributo, ¿no? Es una relación de asociación. Y entonces una compra conoce la librería maneja compras, podría ser una asociación bidireccional. Es muy parecido al de recién, al de hoy con el ID del libro. Nunca poner, este es distinto en el sentido de que al concepto nunca lo pongo como parte del objeto. Y en el otro era, no pongo parte de un objeto como atributo. Esa es la diferencia, pero todo termina en asociar, asociar. Y otra es, fíjense esta, todo en un concepto o un concepto con especificación. ¿Qué significa eso? Todo en un concepto, o sea, el concepto libro podría incluir la copia de ese libro, porque yo puedo manejar, es una librería, entonces, o una venta de libros. Librería no en el sentido que vendo papel y lapiceras, sino que vendo libros. Entonces es una casa de venta de libros, una casa web, un sitio. Entonces tengo copias. En realidad tendría que tener varias copias, ¿no? Si yo esa copia, que sería, qué sé yo, el número de copia, pero los libros son exactamente iguales, tienen el mismo ISBN, pero yo en mi librería lo vendo separado, o sea, digo, vendí tal ejemplar y después vendí otro del mismo libro con el mismo ISBN, ¿no? El mismo libro de historia, de la misma edición, del mismo autor, todo lo mismo. Entonces, si yo pongo a ese concepto ahí metido dentro, todo en un concepto, la copia también la meto dentro del libro, la dejo ahí especificada, ¿qué pasa con eso? No la puedo distinguir de otras. Entonces la tengo que sacar como otro concepto. Es un concepto que especifica las copias del libro. Y va a tener otro atributo que es el número de copia. Yo quiero distinguir quién tiene esa copia, quizás. Yo vendo una copia del libro o un ejemplar, si no quieren llamarlo copia, parece que uno fotocopia el libro. Un ejemplar, podría llamarse, quiero distinguirlo y decir, bueno, tengo ese numerito que distingue una copia de otra y sé si se lo
si fuera una biblioteca, si lo vendí, si fuera un sitio web. Si el libro, a ver, voy a contestar una pregunta. Si el libro tuviese más de un género, ¿también sería una especificación, por ejemplo? Más de un género, acá. No necesariamente, porque eso, ¿en qué te afecta? Vos querés, salvo, a ver, todo depende de qué es lo que uno pretende hacer con el sistema. Si uno quiere saber, le puede servir de algo, distinguir el ejemplar, sí, porque quiero saber a quién le vendí todo el libro. Pero si quiero saber en qué separaría yo el género, ¿para qué me serviría tenerlo como separado? Bueno, si quiero organizar y simplemente es organizar, lo uso como un atributo más, ¿no? Porque podría tomarle el género al libro, tener más de uno, el autor seguramente. El autor me suena más al, el autor seguramente lo puedo separar. Pero al género no sé si es el nombre del género. Pero siempre es un nombre, no pasa de ser un nombre. No le pondría números a los géneros, a lo sumo sería un array. Ahora explico de vuelta lo de la copia, pero el género no puedo justificar separarlo. No veo la justificación porque sería a lo sumo una colección de strings. Una colección de strings, los géneros. Las copias, yo quisiera saber a quién le vendí la copia del ejemplar, porque si yo acá digo, si yo preguntando, respondiendo, perdón, hoy ando, chicos, disculpen. Si yo dejo que los números de copia, la copia vendida, esté adentro del libro, el libro especifica a un libro genérico con tal ISBN, género, precio, autor. La copia, el autor podría ser una asociación del libro y estar afuera, perfecto, lo podría separar. Pero la copia, yo quiero saber, por ejemplo, a qué cliente le vendí, ya tengo que relacionarla, copia, la vendí a un cliente, ¿se entiende? Entonces, no vendo todo el libro como especificación, vendo una copia. ¿Eso tiene más sentido para decir por qué la separo? Y porque quiero rastrear a quién le vendí cada cosa. A ver, esto no sé si es una aclaración o una... bueno, pero lo de recién que era, chicos. Bueno, a ver, María. Quiero ver yo qué pusieron acá. Y es José María, no sé. Como en DVD, que el nombre es uno solo y es José María. Son dos nombres, pero es tu único nombre. No sé, no sé. Hola, ¿podría copia heredar del libro o estaría mal? Está mal, porque copia no es un libro. Eh, Copia, yo lo que diría de copia es que la copia sería el número, la distinción entre un libro y otro. No es un libro especializado, ¿sí? Es distinguir un libro de otro. No sé, o sea, podría ser discutible, pero ¿qué le sumás? O sea, no voy a hacer con copia lo mismo que hago con el libro. Esta es la especificación genérica. Sí, quizás un libro genérico, digital, la forma del libro sí podría llegar a ser si no paso de una forma a la otra. Que tenga toda la especificación y que después la forma de presentación sea digital o impresa. Pero la copia solamente agrega número de copia. Bueno, ahí está dicho por un compañero, dice, copia solo tendría que conocer qué libro es y nada más, no hereda características. Eso es lo que les estaba diciendo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, a ver acá. Entonces, agrego clases conceptuales cuando necesite la descripción de un artículo o servicio o si al eliminar las instancias que describe se pierde información.
Es cierto, si yo elimino, em, llego a eliminar un libro, pierdo qué copia vendí, pierdo todo, ¿no? O sea, necesito separar libro de copia. Y es como decía acá el compañero de ustedes, que conoce al libro de quién es copia, pero no es un ejemplar de ese libro, pero un ejemplar no tiene por qué ser herencia, ¿no? Heredaría la forma de presentación, quizás, a todo el libro. Bien, entonces, algunos tips para agregar asociaciones. Focalizar las asociaciones que necesitan ser preservadas por un lapso de tiempo, o sea, no asociaciones temporales. No mostrar o evitar asociaciones redundantes o derivadas. Identificar clases conceptuales es importante más que asociaciones conceptuales, ¿no? O sea, el concepto es copia, es una nueva clase y no una asociación conceptual. Demasiadas asociaciones oscurecen, tiene que ver con eh, acoplamiento. Y recuerde agregar multiplicidad y roles, que son los finales de asociación. Bueno, eso todavía no llegamos ahí, pero las vamos a dibujar ahora en el modelo del dominio inicial. ¿Mm? ¿Ah? Entonces, acá tendríamos un bosquejo. En este modelo del dominio parcial, totalmente parcial, tenemos que revisar sinónimos. Yo a veces le puse detalle, a veces lo llamé línea de venta, o lo llamo línea de venta o lo llamo detalle, y en todo caso hago lo que se llama glosario de términos, que dice qué cosa es sinónimo de tal otra, pero trato de llamar por un solo nombre a las cosas, no usar sinónimos, porque me confundo más, uso más vocabulario del que necesito. Entonces, bueno, asociaciones. Acá están puestos algunos finales de asociación y algunas multiplicidades. Se agregaron conceptos no considerados. Copia, por ejemplo. ¿Quién no está acá? Hay que agregarlo. Acá, por ejemplo, yo puedo decir que de un libro impreso tengo cantidad de copias y de un digital tengo licencia, pero después la descripción la heredo toda de acá. Es un libro digital, un libro impreso. Es un. Si es un y es un, acá, bueno, voy a tener que hacer herencia. Esta es la especificación del libro. Después, el libro conoce, el detalle corresponde a un libro, el libro tiene el detalle es de una compra, ¿no? La compra conoce muchos detalles, acá tendría que tener el final detalles. Estas líneas son asociaciones, obviamente, la librería conoce muchas compras, un cliente tiene sus compras, mis compras. Esto es importante, chicos, van a ver que se los digo yo, se los dice Gabriela, todas las que hacemos hincapié y todos los ayudantes deberían. Es muy importante especificar los finales de asociación desde un modelo conceptual también, porque son parte de lo que voy a implementar. Yo sí tengo que implementar la clase cliente en este momento. Digo, bueno, el cliente tiene número de cliente, no sé, usuario, no sé, número de usuario, y conoce sus compras, mis compras, dice, muchas. Ese va a ser una variable de instancia del cliente en Faro. Entonces, pongámosle nombre a los finales de asociación si quiero que luego sean implementados. Si hay navegabilidad, la pongo, multiplicidad, roles le llamamos a estas cosas que nombran, que luego tienen que implementar. Y multiplicidad, asterisco, saben que cero asterisco es lo mismo que asterisco solo, por eso hay un asterisco solo. El detalle corresponde a un solo libro. ¿Por qué? Está referenciando, compré de este libro 3 mediante esta compra, ¿no? Bueno, a ver qué dice la pregunta. Cuando la multiplicidad es 1, ¿se puede omitir? Se puede omitir. Sí, asume 1. Bien,
pero el tema es que cuando el modelo del dominio es para interactuar con tu stakeholder, tu interesado en el sistema, se puede omitir a la hora de programar, de pasarlo a programación, pero está bueno que se vea cuando uno está haciendo análisis, porque todavía esto es como análisis, ¿no? Fíjense que son conceptos con atributos y unas asociaciones que sacamos de que se conozcan los conceptos, pero no son, no pasan ni siquiera a ser clases porque no tienen comportamiento. Y Gustavo seguramente les ha dicho, el profesor, en las primeras clases, que un concepto de mi enunciado es una clase si tiene comportamiento. Hasta ahora descubrimos clases candidatas o clases conceptuales, las llamamos, porque estamos en el modelo del dominio. O sea, todavía estamos del lado del problema y no tenemos la solución. No sabemos qué cosa hace cada uno de estos conceptos candidatos. Entonces, por ahora no están haciendo nada. Si después siguen sin hacer nada, no tienen operaciones o mensajes que responder, entonces los tenemos que sacar como clases finales en el diseño. Y ahora viene una parte que, que es muy... Ay, perdón, porque debe estar abierto mi WhatsApp, que está haciendo ruiditos. A ver, sí, perdón. Viene algo que se llama contrato de las operaciones, que tiene que ver con descubrir como el inicio de poder asignar responsabilidades a esos conceptos candidatos. Si no le podemos asignar responsabilidades, van a ser eliminados de nuestro modelo del dominio. Entonces, ¿se acuerdan de, a ver, vuelvo para atrás, con este? Acá no tengo operaciones, que es lo que les decía recién. Vieron que el UML es nombre, atributos y el tercer compartimiento operaciones. No tengo operaciones. Tengo que tomar las operaciones para no volver para atrás tanto, ustedes tienen el material también, después lo miran, es tomar las operaciones, serían esos eventos que se fueron descubriendo de las conversaciones del caso de usos o de las especificaciones de casos de uso y que las habíamos plasmado en el DSS, en el diagrama de secuencia del sistema. Bueno, esas operaciones que las iniciaba el actor en general son las que tengo que escribirles un contrato. ¿Y qué es un contrato de operaciones? El contrato eh, arranca otra vez del caso de uso, o sea, volvemos. A ver, dejamos un ratito el tema de la parte estructural. El modelo del dominio es la parte estática, pero a esa parte estática le falta completar las cajitas con el compartimiento de operaciones. Y esas operaciones no salen de la nada, sino que tengo que analizar desde la parte de comportamiento. ¿Y dónde tenía algo de comportamiento? En los diagramas de secuencia del sistema. Entonces vuelvo a eso, vuelvo a los casos de uso, de donde había sacado conceptos para armar el modelo del dominio, que es la parte estática. O sea, por supuesto, todo tiene que ver con todo. Acá nada sacamos de la galera. Entonces, voy a escribir contratos para las operaciones que saco de los diagramas de secuencia del sistema. Las obtengo desde acá. Los diagramas de secuencia del sistema muestran para un escenario de un caso de uso los eventos que los actores generan, ¿no? Estos que saca, crear una nueva compra, ingresar un libro, finalizar la compra, realizar pago. Entonces, esas son las grandes operaciones que seguramente se van a desmembrar, a refinar en operaciones más chiquitas, en mensajes más pequeños. Y ahí voy a poder asignar, decir quién hace cada cosa, y ahí empiezo a hablar de los conceptos del modelo del dominio. Y ahí estoy dándole comportamiento a esos conceptos del modelo del dominio. Entonces yo tengo que ver quién hace cada una de estas cosas, porque ahora parece que hiciera todo el sistema, pero esto no sirve para ponerme a programar. Todavía me falta descubrir qué objeto hace cada cosa. Objetos ya descubrí algunos. Objetos descubrí algunos en mi modelo del dominio. Recién estuve haciendo eso. Así que ahora
lo que tengo que hacer es volver a los diagramas de secuencia del sistema que saqué, que generé a partir de la especificación de casos de uso, tomar las operaciones que hay en estos diagramas de secuencia del sistema y escribirle el contrato a cada una de estas operaciones. ¿Mm? Eso sería la parte de volver a comportamiento del sistema. Voy a tomar agua. Entonces, volviendo a esto, los contratos son eso, son especificaciones que hacen que yo pueda definir qué pasa con cada operación. ¿Y qué voy a usar ahí? Voy a usar conceptos para describir esos contratos, conceptos de mi modelo del dominio. ¿Ok? ¿Y cómo escribo un contrato? Un contrato tiene que ver con el nombre de una operación y sus parámetros, las referencias si se relaciona con otros casos de uso, y las pre y postcondiciones. Esto es fundamental. Esta es la parte más interesante porque con esto yo voy a poder escribir mensajes más chiquitos que son partes de mi operación y que son los que voy a tener que asignar qué objeto los va a hacer. O sea, voy a asignar responsabilidades a mis objetos. Las precondiciones son suposiciones relevantes sobre el estado del sistema o de los objetos del modelo del dominio. ¿Y cómo está mi sistema antes de la ejecución de la operación? Las postcondiciones es cómo quedó mi sistema. Es el estado del sistema o de los objetos del modelo del dominio después de que se completó la ejecución de la operación. Esto es fundamental porque yo tengo que hacer cumplir estas postcondiciones cuando especifico a esta operación, a la operación que esté haciendo en el contrato. Ese es un contrato es en qué condiciones me dan algo y cómo lo devuelvo en todo caso. ¿Vieron cuando uno hace el contrato de locación en un alquiler de un departamento o de lo que sea? Bueno, uno dice, yo entrego un departamento que está situado en tal lugar, con estas condiciones, se lo entrego pintadito y cuando me lo devuelvan, tiene que estar así en las mismas condiciones. ¿Eh? Entonces, yo digo, ¿en qué condiciones quiero que esté cuando me devuelvan el control? Cuando se termine de ejecutar, eso es somos estudiantes. Claro, ¿saben lo que es un contrato? No, ¿nunca alquilaron? Sí, o los papás le alquilaron. Eh, Así que bueno, un contrato, nada. Digo, condiciones, pero acá cambian. O sea, en general, el estado del sistema cambia al final. Pero ese estado que cambia tiene que ser el que yo estipulo en las poscondiciones. Cambia respecto a las pre, pero las poscondiciones no deben cambiar, tienen que ser las que se cumplan después de ejecutar la operación. Bueno, listo, ahí estamos. Entonces, volviendo un poquito al detalle, precondiciones. Suposiciones relevantes en el estado del sistema. No se validarán dentro de la operación, sino que se asumen como verdaderas. O sea, si yo lo pongo algo como precondición, yo pongo una aserción como precondición, yo digo el cliente existe, no, después no me fijo adentro de la operación si el cliente existe. Eso es lo que no se si lo asumo como verdadero, no lo valido dentro de la operación. Son suposiciones no triviales que el lector debe saber que se hicieron. O sea, por ejemplo, el cliente está registrado como usuario del sistema. Después no me fijo. Después no me fijo otra vez adentro de la operación si el cliente está registrado. Claro, bueno, eso. Esto lo que estás diciendo acá, Tomás, es más o menos lo que dice acá. El cliente está registrado como usuario del sistema, tiene que tener una cuenta en el sistema, algo así. Es lo mismo. Poscondiciones. Las poscondiciones describen cambios en el estado de los objetos del modelo de dominio. Hubo cambios, no que imprimí una hojita o que imprimí un recibo, sino que generé, quizás creé un objeto que es el pago, creo algo y lo
o elimino algo, o modifico atributos, o genero una asociación, modifico el stock, exacto. No si salió un output. Un output sería eh, imprimo lo que me quedó el stock, pero hubo que modificarlo el stock. Eso es importante. Modificar el stock es importante. Se modificó el stock, se actualizó el stock y no se imprimí cómo quedó el stock. Eso sería una salida, pero no es una poscondición, algo que alteró al sistema, sino una impresión. No hay que confundir salidas del sistema con cambios de estado del sistema. Son declarativas y las expresamos como en pasado. Pasó esto porque se ejecutó la operación y es como queda. Se creó un nuevo cliente, el cliente fue incorporado al sistema. ¿Ok? Algo así. ¿Sí? Esa es la idea. Bien. Entonces, no modifico, perdón, no confundo output, salida, con modificaciones en el sistema que serían las postcondiciones. ¿Qué cosas quiero que se vean reflejadas en cambios de mi sistema? Bien, entonces, las secciones del contrato son estas, ¿no? Las que vimos recién hace dos transparencias. Son una de las formas de describir comportamiento del sistema en forma detallada. Teníamos el nombre de la operación, ¿no? Acá está el nombre de la operación. Por ejemplo, el contrato para la operación ingresar libro. Este ingresar libro no es toda la compra, es una línea. Una línea, por ejemplo, ya se creó la compra, es como lo traté de especificar, ¿no? Se inició una nueva compra para un cliente y ingresar libro sería que yo voy a comprar para un libro, tantos ejemplares de un libro y con tal precio. ¿Está bien? Libro con esta especificación y cantidad. Bueno, de acá puedo sacar el precio. Referencias cruzadas se usa en comprar libro y en cancelar libro, quizás también lo uso. Precondiciones, hay una compra en curso, porque se acuerdan que para hacer el ingreso del primer libro como una línea de venta o detalle, tenía que tener ya el new de la nueva, una creación de una nueva compra. O sea, hay una compra en curso. Y este podría ser el segundo libro que entra en la compra, no el primero, otro. Bien. Les dije, Alejandro, esto que modifica stock está bueno. Ponete para todos, poner los mensajes que está bueno, para que lo vean los demás. Si querés después preguntar algo o comentar algo. Em, bien, entonces, para esta operación que estábamos hablando, la precondición sería hay una compra en curso, creo que eso se entiende, y las postcondiciones son muchas, ¿no? Fíjense, por haber ingresado un libro en la compra. Se creó una instancia de línea de venta, una instancia llamada línea de venta, bueno, como sea. O sea, hice un new de un objeto nuevo que es una nueva línea que se va a incorporar a la compra. Línea venta, que le pusimos ese nombre en minúscula, se asoció con la compra actual, esa compra que está en curso. Línea venta punto cantidad pasó a ser cantidad. O sea, le pongo como punto que en realidad sería, esto es un pseudo CL, un lenguaje de especificación. Pero bueno, si quieren en palabras, la cantidad de la línea de venta se pasó a ser cant. ¿Sí? Cant, ¿quién es este? Entonces yo dije, compro este libro, dos unidades, dos copias de este libro, entonces a la línea de venta le pongo un 2 acá. El atributo cantidad de la línea de venta pasó a ser cant. Y línea de venta se asoció con libro, que es la especificación del libro que estoy comprando. Entonces, como eso, fíjense que en la simple operación de ingresar un libro como parte de la compra, pasó todo esto. ¿Mm? Interesante, interesante que uno da como postcondiciones esto, con lo cual esto hay que hacerlo adentro de esta operación. Lo que no hay que hacer es crear una compra, porque la compra creada
en curso, abierta, es precondición. Si está abierta la compra del cliente anterior y esta es un nuevo cliente, está mal esto. Pero como esto está dentro de la compra, se supone que es un cliente nuevo. ¿Mm? Esto está dentro de comprar libros. Comprar libros. Bien, ¿se entiende eso? A ver. Ah, no, acá dicen hay algo que no se entendió. No entiendo bien. A ver, acá Enzo, y lo leo así todos, y lo contesto para todos. No entiendo bien la definición de referencias cruzadas. No, simplemente no es para complicarse. Es para decir, si vos tenés un análisis de casos de uso, lo que pasa es que esto está en un ambiente donde vos descubrís, en una clase de teoría, donde vos estás descubriendo casos de uso. Tenés un caso de uso que es comprar libro, otro que es cancelar libro. En esos podría ser que vos estés usando esta operación. Esta operación, ingresar libro, referencias cruzadas, significa no solamente lo uso en este caso de uso, pongo los casos de uso donde podrías estar ingresando libro. Lo que pasa que eh, acá cancelar libro, yo tendría que decir qué libro quiero cancelar. Lo que pasa es que las poscondiciones serían con una cancelación y no con una compra, ¿no? Tendría que generar una cancelación, ¿sí? Todo esto pasaría en cancelar libro si fuera que yo estoy revisando, la voy a usar a la operación porque estoy revisando qué cosas podría cancelar dentro de comprar libro. Pero en realidad yo no la usaría directamente a la operación, sino que diría, bueno, puedo de esta operación que me generó el ingreso de la compra de tantos libros de esta unidad, podría cancelar uno de estos, algo así. Acá es en qué casos de uso podría mencionar esta operación. Esas referencias cruzadas. Y es opcional, chicos, así que no se hagan drama. Fíjense, a ver si vuelvo acá al control. Acá. Referencias cruzadas es opcional. Casos de uso en los que puede tener lugar la operación. ¿Mm? No necesariamente. Puede estar relacionado. Bien. Ahora, estas últimas transparencias son ejemplos con casos de uso de globo, lo que ven con Gustavo Rossi. Esto es parte del diagrama de casos de uso de globo. Y bueno, acá está registrar cliente, hacer el checkout de un pedido, eh, confirmar recepción, bueno. Les trajimos a colación algunos contratos para algunas operaciones de estos casos de uso de Globo. Por ejemplo, la operación, o en este caso podría ser registrar cliente, tiene un nombre, un mail, dirección y password. Referencias cruzadas con el caso de uso cancelar un registro. Yo podría cancelar el registro de este nombre, mail, dirección y password, ¿no? Tendría que cancelar todo este. Precondiciones, el cliente no está registrado en el sistema Globo, entonces lo voy a registrar. ¿Y cómo serían las postcondiciones? Bueno, obviamente, yo diría que sí, que el cliente está registrado, ¿no? Ya que este cliente es parte de los clientes de Globo. Se creó un nuevo cliente, después vemos quién lo crea. ¿Ven que se pone así que en ese pasado indefinido no tiene persona? Se creó, se asoció, se eliminó, se asignó, o sea, asignó no ponemos, pero bueno, porque es declarativo, ¿no? Se asoció, se creó, se eliminó,
Se modificó el stock. Se creó, fíjense todo lo que puede pasar al registrar un nuevo cliente. Se creó un nuevo carrito para el cliente. Lo tienen a esto, ¿no? De Globo. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? De las teorías de Rossi. Bueno, este es una venta delivery online también, con carrito, clientes, ¿sí? Entonces, se creó un nuevo carrito para el cliente, se asoció el cliente con el carrito, se agregó el cliente a la colección de clientes de la empresa de pedidos. O sea, el cliente tiene, perdón, la empresa de pedidos tiene una colección de clientes, al cliente lo agrego en esa colección de clientes. Esto es toda perdón, voy a volver a esta, me fui. Se agregó el cliente a la colección de clientes de la empresa de pedidos. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Todo lo que pasa cuando registramos un cliente en el sistema. ¿Ok? Bueno, algunos se fueron, pero hay 90, así que alguno podría decirme, sí, se entiende. O sea, el cliente no estaba registrado, ahora está registrado y le generamos un carrito, lo asociamos al cliente con el carrito y lo agregamos a la colección de clientes de la empresa de pedido. Perfecto. ¿Se entiende esto? Son las modificaciones, ¿sí? Que se pasan en el sistema. Otro ejemplo de Globo, con operaciones de Globo, el checkout de un pedido para un cliente. ¿Dónde lo puedo usar? En cancelar un pedido. Así como hago el checkout, también podría cancelarlo a ese pedido. Precondiciones. El cliente está registrado en el sistema Globo. Existe un carrito con productos asociado al cliente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Voy a hacer el checkout del pedido. Tengo que armar el pedido. ¿Bien? Postcondiciones. Se creó Se creó un nuevo pedido con el carrito, la dirección de entrega y la forma de pago. O sea, voy a hacer la creación de un pedido con carrito, dirección de entrega y forma de pago. ¿Bien? Es muy importante esto, una nueva instancia de pedido y le voy a asignar el carrito, la dirección de entrega y forma de pago del cliente que vino como parámetro. ¿Sí? Se agregó el pedido a la colección de pedidos del cliente, porque registro los pedidos del cliente. Se agregó el pedido a la colección de pedidos de la empresa de pedidos. Se agregó el pedido a la colección de pedidos de la empresa de pedidos. O sea, tengo una colección de pedidos que son del cliente, otra de la empresa de pedidos. No es que se duplica, es siempre un apuntador al objeto que pasa a ser parte de una colección y de la otra. Se vació el carrito del cliente. ¿Por qué lo vaciamos? Porque ya hicimos el checkout del pedido, con lo cual el cliente está listo para hacer otra nueva compra. Ya se le entregó lo que tenía en el carrito, se cerró, porque se ve que él pagó y hay que hacer el checkout del pedido. Esto es posterior a que el cliente esté registrado, que tiene el carrito con el pedido y seguramente que realizó el pago. Podría ser otra precondición. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno, espero que se entienda. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Que todo esto pasa cuando se hace la salida de un pedido que implica la entrega. Ay, ¿habré hecho algo en el chat que no? A ver, los privilegios, todos, sí. Bueno, espero que se entienda.
hay algo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, no sé. Bien, entonces, estos son dos ejemplos, el de registrar un cliente y checkout de un pedido, en donde vemos pre y poscondiciones de operaciones. Todo esto que uno dice se agregó, se creó, se vació, todo esto es así, impersonal, porque no sabemos a quién le asignamos la responsabilidad de hacer cada partecita de estas. Esto es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Está bien? O sea, por ahora lo que tenemos que hacer es pasar del análisis al diseño. Entonces, para la próxima, lo que vamos a hacer es crear diagramas de interacción que muestran cómo los objetos que están en el modelo del dominio, en ese modelo conceptual, se comunican con el objetivo de cumplir con los requerimientos que hemos capturado en la etapa de análisis, ¿sí? Y esos requerimientos son nada más y nada menos que cumplir con las poscondiciones de cada una de esas operaciones que teníamos ahí. A partir de los diagramas de interacción, diseñamos diagramas de clases representando las clases que serán implementadas. Eso sería pasar del análisis al diseño. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, para crear estos diagramas de interacción, que serían los diagramas de secuencia, pero de diseño, donde cada objeto hace algo y asigno responsabilidad, yo no tengo al sistema como un todo, requiere la aplicación de principios o heurísticas para asignación de responsabilidades. Esto es lo que vamos a ver la próxima y vamos a llegar a un diagrama de clases más concreto. ¿Sí? Vamos a ver estos principios heurísticas para la asignación de responsabilidades. Vamos a ver qué objeto hace cada cosa. ¿Sí? Y eso es lo que sería el material que le voy a poner para la semana que viene. Y sobre esto podemos responder consulta el jueves. ¿Está bien? Ahora, si también se quedaron mudos, no sé si Enzo Matías y nadie más me preguntó nada. Bueno, este, ¿se entiende la idea? Hasta ahora, ¿sí? O sea, tengo un modelo conceptual, un modelo del dominio que tiene atributos, que tiene conceptos, sus atributos y asociaciones. Y por otro lado tengo operaciones con contratos que definen pre y poscondiciones. Las poscondiciones son... Ay, perdón. Ahora sí. Ahora sí, perdón, perdón, perdón. Yo les decía, no preguntan más. Igual la bancamos. Ay, gracias. No sé qué hice, no lo corrí más. Algo falló en casa. Perdón. A ver. A ver, voy a mirar para atrás. Voy a mirar para atrás. Género. A ver. Estábamos. Modificar stock, creo que hay. Las referencias cruzadas. Algo les contesté. Clarísimo. ¿De dónde se chequea el stock de ese libro en un contrato anterior a ingresar libro? Claro, en una operación anterior a ingresar libro, si esos libros existen en la librería. O en esa misma podríamos ponerle la precondición. Podemos mejorar las precondiciones de una operación. Podemos agregarlo como precondición. La precondición es que hay una compra en curso, entonces si se inició una compra es porque había stock. Claro, también está bien porque esa compra... A ver si quedó alguna pregunta acá. Si hay o no hay stock del libro solicitado, podemos poner como precondición de ingresar libro, existe stock para ese libro. Y a esa cantidad, porque entramos con cantidad 3, bueno, hay stock suficiente para ese ingreso del libro, para poder hacer esa línea de venta.
Este es el contrato del mensaje agregar cliente, ¿no? ¿Cuál es? El de registrar, perdón. Sí, es agregar cliente o registrar cliente. Sí, es el mismo. Ahí se contestaron entre ustedes, perdón. Así que, bueno, ahora si hay preguntas nuevas, ahí está. Ahora sí los estoy viendo. No se rían, me bancan. Ahora sí. En la diapositiva 26, a ver. Algún ejemplo de las categorías no aplicables. Por si no toca en algún ejercicio. O si nos toca en algún ejercicio o en el examen, algún caso que esté dentro de esas categorías. Ahí la miramos. Ahí lo miramos. ¿Se entendió todo? Yo me perdí al principio, nomás la voy a volver a ver grabada. Sí. Voy a la 26, chicos. A ver, a ver. Vamos a la 26. En la diapositiva 26. Bien. Sí, a mí eso de los cruces ahora lo miramos. Esperen esto. Em, claro, no somos, yo no usé nunca el Big Blue Button porque en la primer materia era una optativa y hacíamos Zoom y éramos poquitos. Y ahora ya somos 100 por ahí, así que bueno, vamos viendo. Pero no, soy yo que me colgué y no ha corrido el cursor del chat. Bueno, a ver. Em, por ejemplo, A es una parte física de B. ¿No aplicable? Bueno, acá podría ser, si estás manejando un tipo, algo más físico, si la librería, no sé, no fuera virtual quizás, si fuera, porque al ser una librería perdón, de venta de libros por internet, no tenés un lugar físico. Pero si vos tuvieras un lugar físico, podrías decir que los libros físicos están contenidos en tu librería. Eso podría ser. El libro impreso está contenido en una estantería de una librería física, de un local físico. Bueno, acá sería parte física, la estantería, parte física del local. Y acá, contenido en B, el libro contenido en la estantería. Es algo muy similar. ¿Dónde más no aplica? No, después aplica. Esto tenía más que ver con la parte física, porque justamente nos tocó un ejemplo donde la librería o el comercio era por la web. Entonces, uno no tiene ese sentido de físico de contención. O, por ejemplo, si vos estás hablando de autos y venta de autos, y decís, bueno, tengo el motor del auto que tiene partes y descripciones, bueno, el motor es parte física del auto, seguro, eso seguro. Y puede estar contenido o no si es más fuertemente, por ejemplo, te quise decir el libro impreso en la estantería porque es bien físico, pero podría estar más como parte, o sea, la estantería que no exista si no tenga el libro adentro, que tiene mucho, esto tiene más que ver con la agregación, ¿no? La agregación, la composición. Una función que controle un brazo
Pero estábamos hablando de asociaciones, yo diría que esto es comportamiento, ¿no? Una función que controla un brazo robótico puede contar también en esa parte. Yo diría que esa es una operación. Acá estamos relacionando conceptos con conceptos. Una función yo la veo como comportamiento, no como un concepto en sí mismo. Sí que el brazo robótico es un brazo. Es parte de una mecánica que tiene que ver con lo que yo estoy dándole vida a un robot. Pero el brazo en sí mismo es el robot, ¿no? Y la función es una operación, un comportamiento para ese robot. Los cruces de los contratos tienen algo que ver de quiénes pueden usar el mensaje o a quienes involucra o afecta el envío del mensaje. Exactamente. Lo de referencias cruzadas, si estás hablando de eso, eh, perdón, yo no, los cruces, Matías, sí, tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con eso. ¿A quiénes afecta o dónde lo puedo usar? O sea, ¿qué casos de uso pueden estar ¿en qué casos de uso puede estar involucrada esa operación a la que le estoy escribiendo el contrato? Como visto al revés, ¿no? O sea, yo estoy dentro de un contrato, perdón, dentro de un caso de uso tengo una operación. Esa operación le escribo un contrato. Entonces, esa operación seguro que tiene que ver con el caso de uso que la contenía, porque salió del diagrama de secuencia de ese caso de uso. Pero también puede tener que ver con cancelar, qué sé yo, vos hiciste comprar y después hace cancelar y tiene que ver con que registraste eso, entonces está afectando al otro porque hubo un registro que ahora ya no está más. Entonces, son referencias cruzadas por eso. ¿En qué casos de uso puede afectar esa operación? Que esa operación está involucrada en más de un caso de uso. Creo que ahora más o menos eso quedó. Bien. Bien, Juliana, ¿estás estudiando UML? Estereotipo, UCIS. Eh, sí, bueno, claro. eh, no sé si en ingeniería de software, claro, mismos casos de uso. Los casos de uso se usan, ¿no? Se extienden, UCIS, hay extend, que también es todo un tema. O sea, no nos vamos a dedicar, está cursándola, perfecto. No nos vamos a dedicar a casos de uso, porque ya está, veo que se dedican en ingeniería de software. Lo que nosotros hacemos, partimos de casos de uso y tratamos de hacer este proceso que muy, muy light lo estamos haciendo, pero quiero llegar la próxima clase, ya ahora se está terminando el tiempo y hasta caer hasta esta parte de introducir que la próxima vamos a ver cómo asignar responsabilidades. Lo otro es uses includes, ¿no? En caso de uso incluye a otro, lo usa y extend, ¿no es cierto? Extiende al otro, extend. ¿Por qué? Porque hace algo, sí, con X, hace algo que puedo quitarlo o no, y no cambia el caso, no cambia el caso de uso, sino que lo extiende. O sea, yo, por ejemplo, podría sacar estadísticas de algo que estoy haciendo, de cuántas veces se vendió tal producto o tal libro, pero no me afecta la compra del libro. La compra la hago igual, es el caso de uso principal y extensiones. Bueno, pero eso no, por eso les digo, no es, está todo bien. Eh, no es el objetivo de la clase, sino seguir el proceso de análisis y diseño que está dirigido por casos de uso. Entonces los tengo que nombrar y los tenemos que ver, pero
y nos tenemos que manejar con casos de uso para arrancar, pero después ya, no, ya empezamos a encontrar objetos. Bueno, bueno, entonces, chao Gonzalo, nos vemos la próxima. El jueves hay consulta si querés. Matías, bueno, muchas gracias, profe. Gracias por el abrazo. Nos encontramos el jueves. Ay, bueno, gracias, Fabián. Hago el esfuerzo. Gracias. Saludos. Nos vemos el jueves. Bueno, no sé si los demás tienen gracias a todos los que se están yendo por estar. Los demás tienen consulta. Si no, ya dejamos las consultas. Lo miran con un poquito más de cariño a esto. Eh, el material sí, la grabación no. Son, son terribles, ¿eh? Son ansiosos. Bueno. Ahora, el material, las transparencias sí, las diapositivas las subí. Porque si no me retan, me tienen al trote, ¿eh? Me tienen al trote, como mis hijas y mis nietos. Bueno, chicos, un beso grande. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Por favor. A ustedes. Gracias por estar. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, voy a cortar la grabación. Nos vemos el jueves.